Quería compartir en esta noche la palabra de Dios a través de dos primeros versículos. Si los chicos me acompañan, se encuentra en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 y Romanos 8, 28. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». ¿Lo repetimos? Dice: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». En la otra versión, Dios habla hoy, dice que Dios nos lleva en Cristo en un desfile de victoria. En la otra versión, Dios habla hoy, en un desfile de victoria. Aquellos que se acercan a Dios, dice que Dios los lleva, sus vidas son llevadas por Dios en un desfile de victoria. En Reina Valera dice de triunfo, podríamos agregarle de triunfo en triunfo. Y en Romanos 8:28 dice la palabra: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados». Repetimos: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados». Este es el deseo de Dios para tu vida. Cuando vos te acercás a Jesús, a la misma persona de Jesús, Dios determina algo sobre tu vida. Dice que el bien está sobre tu vida, está asegurado. Ahí en este versículo hay una observación en el segundo tramo que dice: «A los que conforme a sus propósitos son llamados». Podríamos decir que todas las cosas que me suceden no me suceden a mí, como siempre decimos. ¿Todo me sucede a mí? No, en este caso Dios te dice que todo sucede para vos. No todo te sucede a vos, sino todo te sucede para vos, para que el fin de tu vida sea el bien, que andes de triunfo en triunfo. Y esta mañana un poco hacíamos referencia a la visita que tuvimos el fin de semana pasado. Nos visitó un pastor de la ciudad de Rosario, Eduardo Transante. Vino por una campaña contra la no violencia que se desarrolló aquí en Santa Rosa y nos estuvo visitando y nos contó un poco su testimonio. Este pastor hace 24 años que Dios le dio un llamado pastoral y está pastoreando una iglesia allí en Rosario. Hace 18 años que este pastor es capellán en la cárcel. Él tiene una iglesia dentro de la cárcel. Este pastor tenía una familia normal, una esposa, 7 hijos. Hoy mi esposa me corrigió, no tenía 5, 7 hijos. Y a partir de enero del 2012, esto que parecía normal, empezó a venir sobre su vida diversas situaciones. En enero del 2012, por la violencia que hay en Rosario del narcotráfico, le matan a su hijo Jeremías, a uno de sus hijos. Su esposa, enferma, había sido trasplantada de hígado y a raíz de todas estas situaciones y del dolor, ella al año muere. En esto que muere su esposa, muere un nietito de muy corta edad, de una muerte súbita. Y al año de todo esto, víctima de la inseguridad que hay en las calles y de alguien que andaba con un revólver en su auto y despechó una furia sobre unos jóvenes que estaban ahí, da muerte a otro hijo, a su segundo hijo Jairo. El pastor nos comentaba que en menos de 4 años, estamos hablando del 2012 a casi ahora, él perdió 4 integrantes de su familia: su esposa, 2 hijos y un nieto. Y él estaba aquí adelante hablándonos de esto, contando su testimonio. Y muchos de nosotros decíamos: ¿cómo puede un hombre con esta situación, un hombre que ama a Dios, con todo esto que le sucedió, estar parado aquí adelante? Y tuvimos la oportunidad de recibirlo en casa, hospedarlo en casa.
Y cuando a mí el pastor me había dicho un poco la historia, me había adelantado un poco la historia. Y cuando usted conoce la historia de otra persona, una historia dura, cuando le sucede algo a alguien que usted va a visitar o sabe algo, no tiene que hablarle del dolor de la otra persona, sino esperar. Si él saca a la luz ese dolor, usted le puede abrir su corazón también. Y este pastor, estábamos en la mesa ahí, y este pastor lo primero que hizo en casa es abrir su corazón y empezó a relatar esta experiencia, una experiencia que yo me compungía en mi corazón y digo, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto dolor aún en su esposa que no lo pudo soportar y partió con el Señor? Y él me decía que en ese momento de la dificultad, del dolor, se acordó mucho de la palabra de Dios. Y yo recordaba, hay un versículo que dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me acordé enseguida de ese pasaje, cuando él me decía, lo primero que hice en medio del dolor es empezar a clamar a Dios, no empezar a buscar respuesta, empezar a clamar a Dios y acercarme a Dios. Y cuando él se acercó a Dios, empezó a entender a Dios. Y empezó a entender que esto que dice Jeremías, dice que yo te enseñaré propósitos ocultos que nadie conoce. Este pastor dice que él lo contaba, que al poco tiempo de que recibe todas estas situaciones en su vida, él va a la cárcel, allí donde estaban los asesinos de su hijo, Jeremías. Y él en el momento de dolor, Dios transforma ese dolor en amor. Hay una contracultura en los caminos de Dios. Dios transforma el dolor en acción, en amor. Y dice que él fue a la cárcel a buscar a esas personas, pero no para vengarse, sino para abrazarlos, para perdonarlos. Y estos chicos, porque eran chicos, y no solamente habían matado a Jeremías, habían matado muchísimas personas, porque en la ciudad de Rosario, en 2 meses creo que había 30 y pico de muertes, en los 2 primeros meses del año 34 muertes, víctimas del narcotráfico y de la violencia. Y dice que este hombre fue y los abrazó y los perdonó. Y esos chicos, porque eran chicos, dice que hubo tan compunción en su corazón, tanto arrepentimiento, fue tan chocante lo que pasó en su vida, recibir ese amor, ese abrazo, ese perdón en lugar de odio, que es lo que ellos reciben y recibían a diario, que ellos se volvieron a Dios, se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a Dios. Y dice que ellos ahora son parte de una iglesia que hay dentro de la cárcel. Ellos con su propia vida testifican a Cristo de lo que habían hecho, de lo que eran y lo que ahora son en Cristo. Formaron una iglesia dentro de la cárcel, le predican a todas las cárceles. Este pastor dice que la historia de él fue muy, muy difundida porque es una contracultura. Él respondió con una acción de amor ante un dolor, no con odio, con amor. Esa es la contracultura de Cristo. Cuando Cristo llega al corazón del hombre, hay una contracultura, no devolvés mal por mal, sino devolvés bien por mal. Y este pastor dice que empezó a hacer marchas en Rosario, marchas contra la no violencia, contra la inseguridad, marchas para que en el gobierno sucediera algo, que se hicieran responsables de la seguridad de los ciudadanos. Y este varón dice que su testimonio llegó hasta los principales medios de Buenos Aires. Fue entrevistado en Rosario, en Santa Fe, dice que el ministro de Seguridad de Santa Fe lo convocó para que él sea un asesor espiritual, un consejero espiritual, aún del gobernador. Él hoy día se sienta en la mesa del gobernador con el ministro de Justicia y los aconseja, ora por ellos. Dios le abrió una puerta en ese lugar, porque en un momento, en el dolor, él entendió que había cosas grandes y ocultas que ojo no vio ni oído oyó, que había propósitos de parte de Dios. Y estos versículos dicen, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y cuando vemos lo que Dios produce a través de testimonios tan fuertes como estos, que muchísimas personas, aún en la Argentina, porque
fue entrevistado en medios nacionales, Chiche Herbu, todos los noticieros nacionales. Muchísimas personas escucharon su testimonio de cómo Jesús cambió el odio en amor, la venganza en abrazo. Y fueron confrontados muchísimas almas. Entonces él me decía, yo entendí a Dios. Cuando nos suceden cosas difíciles en nuestra vida, este hombre clamó, se acercó a Dios y entendió a Dios, entendió lo que Dios tenía escondido, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Muchísimas personas son transformadas sus vidas por el testimonio de este varón. Y usted me dice, pero perdió 4 seres queridos. El Señor es bueno, el Señor quiere el bien. Ahí dice en el Salmo 41:3, dice que Dios nos va a sostener. Cuando vos te acercás a Dios, cuando le crees a Dios, cuando te abrazás a Dios, cuando clamás a Dios, dice en el 41:3 de Salmo, que Él te va a sostener con su diestra, te va a mullir en sus brazos. Ahí en Corintios también habla de esto, en el 10:13, 1 Corintios 10:13, dice que no nos vendrá prueba mayor de la que podamos soportar. Entonces él entendió de que Jesús, que su maestro, ese que había aprendido, ese que lo tenía atesorado en su corazón, estaba en ese asunto. Cuando vos entendés de que en tu dificultad, en tu situación que te parece trágica, Jesús está en el asunto, no tenés que temer, tenés que confiar, tenés que clamar, tenés que acercarte a Dios para entender a Dios que hay algo más. Dios tiene algo más, algo superior. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Dios es superior. A veces queremos encontrar la lógica en Dios, la razón en Dios. A Dios no se lo razona, a Dios se lo cree, se acerca uno a Él. Y ahí empieza uno a entender los propósitos sublimes que tiene con cada uno de nosotros. Relata una historia que había una persona que iba en un barco y en el medio del mar naufraga. Llega nadando a una isla desierta y allí estuvo por varios días desahuciado porque nadie venía a rescatarlo. Optó por hacer un resguardo, cortó árboles como pudo, ramas secas, e hizo una choza para poder resguardarse. Intentó hacer un fuego, como en la película Náufrago, raspando 2 palos, y logró hacer un fuego y corrió a buscar más hojarasca y más ramas para alimentar ese fuego, y dice que el viento arrastró esas llamas y prendió fuego esa choza. Y se prendió completamente fuego, y cuando él llega, vio esa situación y se pone a llorar frente a esa situación, su choza totalmente quemada, y empezó a preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué desgracia sobre desgracia? ¿Por qué estoy aquí solo? ¿Por qué nadie viene a rescatarme? Y ahora lo que me había hecho para resguardarme está quemado. Y en ese momento del llanto, dice que sonó una bocina de un barco que se acercaba a la orilla y venía a rescatarlo. Y cuando lo suben al barco, dice que él le pregunta al capitán, dígame, capitán, ¿cómo me encontraron? Y el capitán le dice, vimos tus señales, vimos la gran fogarata, la gran humareda que hiciste, porque nosotros ya no estábamos yendo, estábamos pasando de largo. Y vimos la gran llamarada y nos volvimos. Y dice que este hombre rompió nuevamente en llanto, porque entendió de que muchas veces las circunstancias que nos suceden son oportunidades que Dios nos da para volvernos a Él, para creer más en Él, para saber que en Dios hay propósitos más sublimes, que no todo me pasa a mí, que todo me pasa para mí, para mi crecimiento, que las situaciones difíciles en mi vida, si las logro capitalizar, son una plataforma para elevar mi fe, para rendirme mi voluntad, mi egoísmo delante de Dios, y creer más en Él, descansar más en Él. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres como ustedes, como yo, que pasaron situaciones difíciles, aún incomprensibles, pero que el fin de ello es un fin de bien, como dice el versículo, de triunfo en triunfo, que el bien te seguirá como hijo amado de Dios.
Yo quiero que me acompañen ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. ¿Querés leerlo, Débora? Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esta es una porción de la palabra de Dios. Nos enseña a través de la vida de Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo era una persona como usted o como yo, que le había creído a Dios, que se había acercado a Dios, que quizás había tenido situaciones como la que tuvo Eduardo, pero en un momento clamó a Dios, se acercó a Dios y Dios le mostró algo diferente. Dios le mostró que a través de la vida de Eliseo podía hacer cosas distintas. Y este profeta Eliseo tenía una escuela de profetas allí. Y sucede en esta historia de que el lugar donde estaba funcionando esta escuela de profetas era pequeño. Entonces los hijos de los profetas dijeron: vamos al Jordán, a un lugar cerca, y cortemos una viga cada uno y traigámosla y hagamos un lugar más grande en el cual podamos estar confortables. Y yo cuando leí esta palabra, me sonaba la palabra estrecho. Dice: el lugar es estrecho, el lugar es pequeño. Ellos creían que había más, tenía que haber más lugar. Había algo más. Y yo relacionaba esta palabra con lo que sucedió en nuestra congregación estos últimos años, con la venida de nuestros pastores, de Roberto y Silvana. Ellos trajeron una visión de extendernos, de que hay más. Por eso, como iglesia, hoy día hay 9 hogares, grupos de vida en distintos lugares de la ciudad, en donde se reúnen personas responsables, personas que aman a Dios con una responsabilidad, y ellos siembran la palabra de Dios en las vidas que allí concurren. Oran por las personas, están en las necesidades afectivas, emocionales y espirituales de estas personas, porque ellos han entendido esta visión, que había que ensancharse, como los hijos de los profetas. Dice Eliseo: tenemos que ensancharnos. Ellos entendieron que había que ensancharse. Nos ensanchamos hacia el norte. Allí había que ir a llevarle las buenas noticias a los niños del barrio plurianual. Dios mostró ese lugar, y allí fuimos. Había necesidades materiales, necesidades de alimentación. Se abrió un desayunador, se abrió un comedor. Porque hay gente que entendió que había que ensancharse, que quizás aquí estábamos cómodos, estamos bien, pero había más. Entendieron esta visión de que había que alargar, estrechar, y fuimos llevados a ese lugar. Allí en calle Fiorucci se abrió un lugar de contención de adolescentes. Como iglesia, muchos de nosotros, los responsables de ese lugar, de contener, de apoyar a esos adolescentes. Esto es estrecharse. Nos fuimos para Tuay, como iglesia nos estrechamos hacia ese lugar. Hay un grupo hermoso de hermanos que están siendo ministrados en ese lugar, y Dios está haciendo milagros y prodigios en ese lugar, porque hubo algunos que entendieron esta visión y decidieron ser obedientes, decidieron estrecharse. Nos fuimos para el lado de Corrientes a través de la vida de nuestra hermanita Antonella. La iglesia, Antonella es una hija espiritual nuestra, y ella entendió los propósitos de Dios. Se estrechó hacia Corrientes, sirviendo allí en Corrientes. Ecuador, hoy está en México sirviendo al Señor. Dios está moviendo corazones aquí,
Hay hermanos que van a Sudáfrica en el servicio. Esto me conmueve porque hay algo que está sucediendo y hay algo que la iglesia entendió, que había que ensancharse, que quizás aquí es todo muy lindo, pero había que ensancharse, había que pagar un precio, y cada uno de los que están trabajando y sirviendo al Señor y poniendo el hombro, están mirando a Dios, no están mirando a los hombres, están mirando a Dios. Todo lo hacen como para Dios, y hay una bendición tremenda, hay un crecimiento tremendo en la vida de las personas. Usted quizás no se da cuenta, pero usted está siendo ministrado en cada lugar que se ha ensanchado la iglesia, está siendo ministrado por Dios. Vamos creciendo. Y yo creo que hay más, no sé usted, pero yo creo que hay más. Iglesia, hay más con nosotros. Dice el versículo 2, que estos muchachos que entendieron la visión de que había que alargar ese lugar, le dicen a Eliseo: vamos al Jordán y tomemos cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Me llama la atención las palabras que usaron estos muchachos. Dice: vamos ahora. No dijeron vamos mañana, dijeron vamos ahora. Cuando Dios muestra algo en tu corazón, como lo ha mostrado y lo va a seguir mostrando en el corazón nuestro, tenés que tomar la decisión de ir ahora, no mañana, no dejes para mañana. El llamado es hoy, no dejes para mañana. Estos muchachos dijeron vamos ahora. Y fíjense, acá hay una visión profética en lo que dice, tomemos cada uno una viga. Aquellos que conocen y que han andado al lado de los ríos no hay vigas. Al lado de los ríos quizás hay árboles, como ellos fueron ahí. Al lado del río hay árbol, y para obtener una viga, primero usted tiene que cortar el árbol, tiene que desgajar los gajos, y de ahí formar una viga. Tiene que trabajar. Pero estos muchachos dicen: vamos y tomemos una viga. Aquí hay algo, ellos estaban viendo algo que iba a suceder, algo que no estaban viendo, pero que iba a suceder. ¿Y saben por qué estaba viendo esto? Estaban viendo esto porque ellos estaban siendo formados en una escuela profética. Y en la escuela profética, en una escuela donde estamos siendo formados, es aprender a llamar, a declarar las cosas que no son como si fueran. Cuando usted se metió en esta iglesia, usted se metió en la escuela profética. Usted se metió en los caminos de Dios. A Dios no se lo razona, a Dios se lo entiende de una forma profética. Usted entiende de que cuando usted declara, cuando usted debe creer lo que no ve. Estos muchachos, dice que fueron a buscar vigas. No había vigas, había madera, y había árboles y había madera, no había vigas. Pero estos muchachos declararon vigas. Cuando un carpintero está frente a un roble, el carpintero no ve el roble, ve unos muebles, unos preciosos muebles hechos. Cuando un granjero está frente al campo, no ve el campo, ve quizás sus graneros llenos. Esto es fe, esto es lo que agrada a Dios, es aprender a ver, aprender a creer en lo que no vemos, declararlo con nuestra boca. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los caminos de Dios son este tipo de caminos. Es el camino de la fe. El que se acerca a Dios tiene que creer, necesita creer lo que Dios dice de vos. Porque en el momento que vos te acercaste a Dios, hay un antes y un después. Quizás alguien vino por primera vez a este lugar. Bueno, en tu vida, a partir de hoy, si vos tomás esta palabra, va a haber un antes y un después. Porque el Señor te dice que el Señor te ama como nunca nadie te ha amado. Pero hay algo que te separa de Dios, que son tus pecados. Y dice el Señor que si te arrepentís de tus pecados y si crees en el Señor Jesucristo, que Él murió por tus pecados y le recibís como Señor, Él te hace un hijo de Dios. Y hoy puede cambiar la realidad de tu vida, aceptando esta verdad, de que si vos reconoces que sos pecador y te arrepentís de esos pecados
y crees que Dios en su amor envió a Jesucristo a morir por esos pecados y le aceptás como Señor, sos llamado hijo de Dios. Y sabés que un hijo de Dios es un hijo del Dios Altísimo, no es cualquier cosa. Y cuando vos creés lo que sos, vivís de una manera diferente. Cuando vos le creés a Dios, vivís de una manera diferente, caminás de una manera diferente, pensás de una manera diferente. Ahí en Romanos dice, cambien su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos recibís a Cristo en tu corazón, si dejás que Él sea tu Señor, si vos menguás para que Él sea el Señor, va a cambiar tu realidad. Vas a aprender a creer lo que Dios dice de vos. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que es David. David era un simple pastorcito, hijo de Isaí, tenía muchos hijos y este era el menor que cuidaba las ovejas de su padre. Y en un momento dice que Dios miró su corazón, un corazón que quizás como el tuyo, hoy llegaste con una expectativa de ver a Dios, de encontrar a Dios, de saber de Dios. Y David tenía este corazón, no era un erudito, era un simple pastorcito, alguien que anhelaba más de Dios. Entonces dice que en ese momento Dios vio su corazón y envía al profeta Samuel a ungirlo. Y Samuel va y lo unge como rey. Dice, vos vas a ser el futuro rey de Israel. Dice la palabra de Dios que David siguió siendo un pastorcito, cuidando las ovejas de su padre. Pero había algo dentro de David, que había algo diferente. David era pastorcito por fuera, pero por dentro era rey. ¿Saben por qué era rey? Porque había una bendición, había una unción de parte de Dios. Y ¿saben qué? En un momento determinado de su vida, dice que el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Y el papá de David le dijo, dice, tenés que ir al frente de batalla a llevarle alimento a tus hermanos. Y dice que, y a traerme noticias, dice la palabra de Dios. Dice que David fue al frente de batalla y cuando llegó, oyó que había un gigante llamado Goliat. Dice que amedrentaba al pueblo de Israel y hablaba mal de su Dios, del que tanto él amaba. Y dice que en ese momento, por eso digo que hay un antes y un después cuando le crees a Dios. En ese momento dice que David le creyó a Dios y soltó una palabra que está en 1 Samuel capítulo 17, verso 34. Dice que David allí en ese momento, dice que Dios le fortalece, dice, porque él ve los insultos de este Goliat contra su Dios y le pide permiso a Saúl, al rey, que luego fue destituido Saúl, le pide permiso para enfrentar a Goliat. Y fíjense en la declaración que hace David acá. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, hasta ahí nomás. Quiero que nos centremos en la primera parte, lo que le dijo David a Saúl. Dice, tu siervo era pastor. ¿Cómo que era? Si hacía horas él había estado cuidando las ovejas de su padre. ¿Por qué era pastor? Acá hay algo que tenemos que tomar en nuestra propia vida también. Son las declaraciones. Lo que declarás con tu boca. David declaró que era pastor. Ahora había recibido esa unción del Señor, esa unción se hacía realidad en su vida. Este era el tiempo en donde él tenía que dejar esa vara, ese cayado de pastor, y tenía que tomar el cetro de rey para gobernar. Y dice que en el momento en que David le creyó a Dios, la unción que Dios había derramado sobre su vida, dice que Dios derramó sobre su vida poder, estrategias, y en ese momento dice que Dios derramó la estrategia para derribar a ese gigante, y mató David a ese gigante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando le crees a Dios, hay un tiempo en que es necesario que le creamos a Dios para que Dios derrame ese poder, hay unción sobre nuestra vida. Cuando hemos decidido acercarnos a Dios y Dios nos ha bautizado con su presencia, a través de la presencia de Cristo en nuestra vida, hay unción. Pero hay un momento determinante en nuestra vida, como nos predicaba nuestra hermana Lorena,
en que tenés que empezar a dejar lo viejo, tenés que empezar a dejar el pasado, tenés que empezar a sanar las heridas del pasado y empezar a creer que la sangre de Cristo te perdona y tus pecados, los pecados pasados que son confesados, como dice en Miqueas 7:19, dice que Dios los entierra en el fondo del mar. Pero es decisión tuya, es determinación, como decía nuestra hermana, tuya, creerle a Dios y enterrar ese pasado e ir por lo nuevo. Y ahí sí vas a tener esta bendición que el Señor que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. E irás de triunfo en triunfo. En Jeremías 29:11, a ver, ponelo, a ver por favor. 29:11. Dice el Señor, para vos iglesia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Si has venido por primera vez, por segunda, esto es lo que dice Dios a tu corazón. El Señor tiene pensamientos de bien para vos, no de mal. Pero tenés que capitalizar las situaciones que estás atravesando como oportunidades en donde Dios va a derramar su poder, su gloria, cuando le creas, cuando te acerques a Dios, cuando, como hizo Eduardo, en lugar de estar sumergido en su poder, él clamó al Señor y el Señor le mostró las cosas grandes y ocultas que no conocía. Le mostró las almas que se iban a salvar a través de esa situación. Le mostró que en el medio del dolor, porque él me decía, dice, yo los extraño. Dice, yo entro al cuarto y estoy solo. Y dice, y extraño a mi hijo, veo fotos, los extraño. Pero el Señor lo sustentó. Y el Señor te va a sustentar aún en el lecho de tu dolor. Si vos le creés, no lo cuestionés a Dios, no le preguntés a Dios. A Dios hay que obedecerlo, hay que creerle, hay que acercarse a Él. Porque cuando vos te acercás a Dios, empezás a entenderlo a Dios. Pero tenés que entender que hay algo extra que vos tenés que hacer en tu vida. Hay una determinación que tenés que hacer. Hay una palabra ahí en Hechos, capítulo 3, verso 7. Dice que venía Juan y Pedro caminando, iban llegando al templo y allí había en el templo, en la puerta del templo, había un cojo de nacimiento. Y en un momento determinado ellos se acercan a la entrada del templo y este cojo le pide una limosna a estos muchachos, a Pedro y a Juan. Ellos eran discípulos de Cristo, ellos habían atesorado las enseñanzas de Cristo, le habían creído a Cristo, se habían acercado a Él. Y dice que en ese momento tocan sus bolsillos y se ve que no tenían las monedas que este hombre le pedía. Pero Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ahí soltó una palabra, una declaración, dice, en el nombre de Jesús. Y ahí le toman de la mano y este cojo de nacimiento, dice, que fue levantado. Y en el verso 7 dice que se le afirmaron los tobillos y él pudo caminar. Vamos a ver el 8. Y dice que este cojo de nacimiento, dice que saltando, estaba postrado hace años, pero cuando encontró el milagro de parte de Dios, cuando le creyó, dice que saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, entró con ellos a la presencia de Dios. Y fíjense en cómo entró andando, saltando y alabando a Dios. Ahí eso de saltar era algo extra. Él podría haber entrado alabando, andando y alabando a Dios. Pero dice la palabra de Dios que entró saltando delante de la presencia de Dios. Este hombre, ante el milagro, hizo algo extra delante de Dios. Había un agradecimiento. Vamos a ver el 9. Fíjense, dice, y todo el pueblo, cuando él sale fuera del templo, le vio andar y alabar. Solamente le vio andar y alabar. No le vio saltar. Hay cosas en las cuales Dios se interesa y Dios está mirando tu corazón. Y son esas cosas extras. Esas cosas extras que vos tenés que hacer delante de Dios. Que es mostrar tu corazón delante de Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona es llegar a escuchar hablar de Dios y no tener la suficiente humildad de mostrar su corazón a Dios.
¿Saben por qué? Es una desgracia porque su vida sigue igual. Y en Cristo hay oportunidad. Cuando vos mostrás tu corazón a Dios, hay una oportunidad de cambio. Dios ve tu corazón, hay una oportunidad de cambio. Y como dice, cuando vos entras al trono de gracia para hallar el oportuno socorro, Él viene a tu socorro. En Cristo te digo, mi hermano, mi hermana, que hay una oportunidad de cambio, pero vos tenés que mostrar tu corazón. Ahora, el día 23, empieza una campaña de ayuno y oración por toda la Argentina. Es una campaña que nos va a ayudar a cada uno en particular. Orar y ayunar delante de Dios, clamar. Esto es algo extra. Esto es un medio que nos va a ayudar en nuestra relación con Dios, en creerle a Dios, en acercarnos a Dios. Porque si vos te acercás a Dios, vas a entender los propósitos que Dios tiene para con tu vida. Y cuando te suceda algo difícil, no vas a decir, ¿por qué a mí? Vas a decir, Señor, gracias porque esto es para mí. Pero tenés que hacer algo extra. Y dice que lo que hagas extra, dice, lo vas a hacer en lo secreto, en la intimidad. Y dice que Dios te va a recompensar en público. Tenés que creerle a Dios. Tenés que creerle a Dios. Cuando Jesús te suelte una palabra, tenés que creerle. Me acuerdo en las bodas de Caná, el primer milagro que el Señor hizo. Allí estaba Jesús con su madre, había sido invitado con los discípulos y los hermanos. Y dice que se había acabado el vino en las bodas de Caná. Y allí Jesús le dice a los hermanos y a los discípulos, dice, ¿ven esas tinajas? Dice, échenle en agua. Eran unas tinajas de la purificación. Era una locura. Era una locura usar esas tinajas, que eran las tinajas de la purificación, para otro uso. Y dice que Jesús le dijo a los discípulos, dice, ¿ven esas tinajas? Échenle en agua. Y dicen que los discípulos y los hermanos de Jesús fueron corriendo y las llenaron hasta arriba de agua. Le creyeron a Jesús. No sabían lo que iba a hacer Jesús. Ellos no sabían lo que iba a hacer, pero le creyeron a Jesús. Y esa es la misma expectativa que el Señor quiere que tengamos. Cuando Él suelte una palabra, no sabemos lo que va a hacer, pero tenemos que tener esa expectativa de llenar esas tinajas hacia arriba, llenar nuestra vida de fe, de creerle a Dios, de creer que algo nuevo viene cuando le creemos a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, verso 3, a ver, ponémelo de Segunda Reyes. Ahí estaban los que estaban aprendiendo en esta escuela de profetas, los hijos de los profetas. Le dijeron al profeta, vayamos a buscar vigas. Y dice que uno de ellos le dijo, te rogamos, le dijo a Eliseo, a su maestro, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. ¿Qué significa esta palabra? Que cuando decidas decirle sí a un llamado del Señor, ser obediente, invites al Señor a tu vida. Cuando esto es parte de nuestra humildad también. Saben que cuando recibimos una palabra de exhortación, esta palabra es sellada con nuestro amén, pero es necesario que de mañana, que le invitemos en lo primero de nuestra oportunidad de presentarnos delante de Dios, invitarlo al Señor a que nos ayude. Saben que sin Dios es imposible poder agradarle, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si vos no te acercás a Dios, si vos no le crees a Dios, va a ser imposible que le agrades a Dios. Entonces, en cada decisión, sea aún la más pequeña, tenés que invitar al Señor a que Él sea parte de tu vida, de tu decisión, de tu negocio, de tu familia. Él está interesado en vos. Dice que el Señor en su palabra que Él te ha amado como nunca nadie te ha amado. Por eso Él está interesado en vos. El tema es nuestra respuesta. ¿Cómo le respondemos al Señor? Ahí Maite el jueves nos decía que Dios no es religión, Dios es relación, Dios es una persona. Y el Señor desea que nos relacionemos con esa persona, con Él. Si no, estamos tratando con un extraño.
Estamos quizás recibiendo algo imaginario. Dios es una persona y Él necesita que te relaciones con esa persona. ¿Para qué? Para conocer su corazón, para entender su corazón. Si no, te digo una mala noticia, vas a renegar 1 y 1000 veces de las cosas que te suceden. Y no vas a creer en esta palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Cuando vos te acercás a Dios, entendés a Dios, vas a poder ser agradecido aún en estas situaciones que son difíciles. Dice el versículo 5, a ver por favor. Dice que aconteció que en esto de ir marchando en los propósitos de Dios, en esto que Dios había mostrado en el corazón de los siervos, dice que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! ¿Qué había ocurrido acá? Por lo que nos relata la palabra de Dios, los hijos de los profetas no eran personas ni capacitadas, ni adineradas, ni con muchos talentos, sino que eran personas que con una disposición de corazón se habían acercado a Dios para conocer más de Dios. Y en este momento este muchachito, por el relato que nos dice la palabra, no tenía hacha para ir a cortar el árbol, hacer la madera y traer la viga. Y había pedido un hacha prestada, pero este hacha estaba desafilada. ¿Qué pasa cuando un hacha o un cuchillo de cocina está desafilado? Vieron que para cortar tenemos que imprimir más fuerza sobre eso que estamos cortando, cuando algo está desafilado. A ver, quiero que me pongas Eclesiastés 10:10. A ver, Eclesiastés 10, ahí está. Ahí dice, fíjense en la palabra de Eclesiastés, del sabio Salomón. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Acá dice, si se embotare el hierro. ¿Saben lo que quiere decir si se embotare el hierro? Si se desafilare. Cuando se desafila algo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí dice, y su filo no fuere amolado. ¿Qué hay que hacer cuando un hacha se desafila? Afilarla. Agarrar la amoladora, llevarla a quien sabe, para que no la queme, afilarla. El cuchillo se afila, las tijeras se afilan. ¿Por qué? Porque si no, nosotros tenemos que ejercer más fuerza sobre ese elemento para obtener el mismo resultado. Y nuestra fuerza flaquea, nuestra fuerza cae. Y esta palabra es para nuestra vida, porque a veces emprendemos cosas de parte de Dios también. Y a veces cometemos este error, muchas veces de apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Y muchas veces no nos damos cuenta de que hemos perdido el filo. ¿Vieron cuando hay alguien que da un buen examen o alguien que responde y dice, este está afilado? Oh, no se dice eso. Este está afilado, este se preparó, este se afiló, este trabajó antes de ir al examen y se afiló. Por eso dio este examen. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestro caminar en la fe, aún con propósitos nobles, cuando uno se determina algo, tiene que prestar atención en esto. Sin Dios no somos nada. Cada cosa que emprendas, tenés que ponerla en las manos de Dios. Quizás yo relacionaba esto a nuestro filo en nuestra fe. Quizás a veces cuando Dios nos manda a hacer algo y nuestra fe flaquea, ¿por qué flaquea nuestra fe? Porque estamos desafilados, estamos desenfocados. Quizás estemos desenfocados en los propósitos de Dios con otra persona. Yo digo siempre, nuestra iglesia está enfocada porque estamos amando lo que Dios ama, las personas. Estamos sirviendo allá y vamos a cruzar el océano ahora. Estamos enfocados, pero muchas veces nos desenfocamos. Perdemos el filo, perdemos la dirección, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, aún en las relaciones con nuestros esposos, las relaciones interpersonales. Muchas veces por no doblegar nuestro egoísmo, nuestro yo, o a veces no doblegar la razón. ¿Cuánto dolor produce la razón
en los matrimonios, el querer tener la razón. Cuando no se despegan de la razón, ocurren cosas terribles en el matrimonio. Querer tener la razón produce un divorcio en la pareja. Cuando hay un problema, una situación en la pareja, hay que atacar el problema, no hay que atacarse mutuamente. Y muchas veces en el egoísmo queremos tener la razón. Y después terminamos durmiendo con la razón, comiendo con la razón, saliendo a caminar con la razón. Terminamos solos con la razón. Porque muchas veces no doblegamos nuestro corazón de mirar a la otra persona como Dios la mira. En Eclesiastés habla que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si Dios está en tu relación matrimonial, en tu relación interpersonal con tus hijos, con tus seres queridos, con tus amigos, esa relación aún no se rompe. ¿Sabes por qué? Porque vos mirás a la otra persona como la mira Dios. Y si vos no mirás a tu cónyuge como lo mira Dios, como Dios te mira a vos, vas a encontrar 1000 defectos, 1000 errores, 1000 errores. Entonces, estas son las cosas que producen problemas y situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque estamos desafilados. Porque si vos te enfocás en el amor de Dios, si vos dejás que ese amor de Dios te inunde, vas a tener este tipo de actitudes que tuvo Eduardo, de aún a los asesinos de sus hijos, ir a buscarlos, pero no en venganza, en perdón. Pero eso solamente lo hace uno cuando está afilado, cuando está direccionado, cuando se ha determinado ser menos uno para que Dios crezca en uno, para que Dios se haga fuerte, para que los principios divinos en Dios se hagan fuertes en nuestra vida. Muchas veces en los empleos, en los trabajos, ¿cuántas veces por estar desafilados, por no ser responsables, perdemos los trabajos? Y Dios no quiere eso, Dios quiere y ha determinado el bien para nuestra vida, pero quiere que estemos afilados, que seamos responsables aún en nuestros trabajos, en los estudios, los muchachos también, que sean responsables aquellos que están estudiando. Dios le ha dado la oportunidad, el sacrificio de los padres de estudiar. Aprovechen, afílense, tienen la oportunidad de su vida, este es el tiempo. Como Dios marcó un tiempo para David, para mostrar su gloria, su poder, está marcando un tiempo hoy para tu vida, un tiempo de oportunidad, que despiertes, que te afiles. ¿Por qué? Porque si no vas a pegarle y a pegarle a la situación y no le vas a hacer nada y lo que vas a provocar de que ese hacha se desprenda, como se desprendió en este caso, se desprendió el hierro del mango y fue a parar al agua. Por esta situación, por no estar afilado. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Cuando vos llegaste a este lugar, como dije, es como que te inscribiste en esta escuela de lo imposible. Llegar a los caminos de Dios es inscribirse en la escuela de los imposibles. ¿Sabes por qué? Porque si vos le crees a Dios, para Dios no hay nada imposible, pero solamente tenés que creerle. Saben que estos muchachos tuvieron, por eso yo decía, una visión profética de ir a buscar vigas. Tendría que haber sido al revés. Vamos a ir a talar árboles, vamos a ir a cortar la madera, vamos a ir a hacer vigas. Cuando vos te acercás a Dios, empezás a ver lo que no es como si es. Hay algo profético, hay algo que Dios suelta. Estos muchachos estaban cerca de Eliseo, estaban viendo el poder. Cuando vos te acercás a Dios, Dios empieza a mostrarte cosas increíbles, cosas que ni ojo vio ni oído oyó. Y estos muchachos hablaban como hablaban e iban como iban, desafiados. ¿Saben por qué? Porque ellos habían visto el poder de Dios. Habían visto cómo Dios, por medio de Eliseo, había resucitado al hijo de la tsunamita, había multiplicado el aceite de la viuda, había sanado la lepra de Naamán,
Ahí en Reyes está todo esto, todo lo que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Milagros y prodigios de alguien que le creyó a Dios, que se acercó a Dios. Alguien tan común como vos o yo, pero que se acercó a Dios y le creyó a Dios. En un momento iban a comer un guisado que estaba envenenado, y el profeta le echó harina, y comieron y no le hizo nada. Había aguas estériles y no tenían agua para tomar. Dios le mostró al profeta, echale sal, le echó sal y esas aguas se hicieron potables. Dios hace cosas increíbles cuando le creemos. Hay un poder sobrenatural que se derrama de parte de Dios cuando le creemos. Pero muchas veces es fácil actuar o direccionar nuestro caminar en las cosas fáciles. Pero en las cosas que son difíciles, en los imposibles, es muy difícil direccionar nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Hay una historia, en un momento determinado dice que estaba Jesús, estaban los discípulos en el mar de Galilea, estaban allí arriba de una barca. Y en ese momento dice que Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y los discípulos se pegaron un julepe bárbaro, porque vieron a alguien que venía hacia ellos caminando sobre el agua. Entonces dice que se turbaron y Jesús le dijo, no teman, yo soy. Y ahí los discípulos se tranquilizaron y lo vieron y Pedro le dice, si tú eres el Cristo, yo quiero ir hacia vos. Entonces Jesús le dijo, ven. Yo cuando miro esta historia me parece tan impactante porque es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que en un momento determinado, que puede ser hoy ese momento, hay un antes y un después de acuerdo a tu decisión. Dice que Pedro fue confrontado por el Señor y el Señor le dijo, vení. Pedro tuvo que sacar un pie de esa barca y tocar el agua, pisar el agua. Y dice que Pedro sacó ese pie, pisó el agua, se sintió seguro y salió caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero en un momento determinado, por las olas y por el viento, dice que Pedro empezó a hundirse y le exclamó, Señor. Y el Señor dice que fue, le tendió la mano y lo rescató. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en un momento en tu vida, el Señor va a pedir que hagas algo más. A Pedro le pidió esto. A Pedro no era fácil. Pedro tenía que salir de la seguridad, de la comodidad, de estar junto ahí todos arriba de la barca para atreverse a lo imposible. Y Pedro se animó. Y aún en nuestro caminar en la fe, a veces va a haber situaciones en nuestra vida que nos va a parecer que nos estamos hundiendo. Pero como clamó este varón, dice, ¡ay, Señor mío! Clamó lo mismo que Pedro. Señor, me estoy hundiendo. Este siervo, Señor, mi hacha, que era prestada. Hay un momento en tu vida que cuando decidas emprender algo, las cosas quizás no van a salir como vos planeaste. Yo creo que Eduardo Transante no planeó su vida de esta forma, pero Dios le mostró algo diferente. Hay gloria, hay poder, hay algo más que se suelta cuando nosotros le creemos a Dios. Y vamos a ver lo que pasó en esta situación para terminar. Quiero que me acompañen el versículo 6, a ver. Dice que cuando el hacha cayó al agua, este varón dice, ¡ay, Señor mío! ¿A quién se dirigió este varón? Al que tenía la unción. ¿A quién tenemos que dirigirnos cuando nos sucede algo? A Dios. A Dios. Y dice que el versículo 6, dice que el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y dice que él le mostró el lugar, entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Quiero decirte algo, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Usted me podrá decir, pero ese hacha se había caído. Ese hacha estaba en el fondo del río. ¿Qué pasó con ese hacha? ¿Qué pasó con la voluntad de este hombre? ¿Qué pasó con
Muchas veces nos vemos limitados, decimos no tenemos esto, no tenemos aquello, yo no puedo hacer esto. Este muchacho no se vio limitado, no considero su humildad. Este muchacho pidió el hacha prestada, salió con los otros muchachos, entró a darle al árbol, por más que golpeaba y golpeaba. Sucedió esto, pero este muchacho dice que en un momento dice, ¡ay, Señor mío! Este muchacho direccionó su corazón hacia Dios. Y dice que Eliseo, de parte de Dios, hay una unción tremenda en el varón Eliseo, dice que Eliseo se paró frente al Jordán, donde había desaparecido el hacha, donde había caído el hacha. Y dice que este varón se paró frente a la circunstancia. Y en ese momento Dios le mostró y dice que él tomó un palo, cortó un palo. Un palo podría ser esta palabra, no un palo para vos. Es una exhortación de parte de Dios. Vieron que muchas veces este palito es para vos. No. Es una exhortación de parte de Dios. Pero dice que este varón Eliseo tomó un palo. Un palo es lo que ves. Hacha no se veía, era la imposibilidad. El hacha es de hierro. El hierro es, en química, es fe. Se escribe fe, hierro, ¿no? Dice que el hierro, el peso específico del hierro es 8 veces mayor que el agua. Por eso cuando este hacha cae en el agua, desaparece de inmediato porque se va al fondo. Pero dice que en el momento en que el profeta dice que tomó este palo, estamos hablando de la palabra, soltó esta palabra, dice que en ese momento ese hacha empezó a flotar. Y en un momento determinado, el profeta toma ese hacha que estaba flotando con el palo y se la entrega a este muchacho. Verso 7, a ver, por favor. ¿Y qué le dice este profeta al muchacho? Le dijo, tómalo. Y él dice que extendió la mano y lo tomó. Quiero que por favor, iglesia, se ponga de pie. Esta palabra es para vos, iglesia. You called me out upon